Los falsos maestros, ya lo sabemos, han existido desde el principio de la narrativa bíblica. Ya vimos que el primer falso maestro, ¿cuál fue? ¿Lo recuerda? El primer falso maestro fue Satanás. El aula era el jardín del Edén y los estudiantes, ¿cuántos eran? Solamente dos. Adán y Eva, quienes tomaron una decisión fatal que trajo consecuencias, por supuesto, a toda la raza humana por el resto de la historia de este mundo. Es por eso que estamos viviendo lo que estamos viviendo. Quiero partir con un versículo que está en Mateo 7, antes que nos ya introduzcamos en 2 de Pedro para continuar. Fíjense acá el mismo Señor Jesús en Mateo 7, acerca de este mismo tema, dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conocerán. Esto es algo que hemos reiterado harto, ¿cierto?, en esta serie. La gente, y aún para nosotros, ¿por qué vamos a ser conocidos? Por los frutos, ¿ya? Y eso es importante, porque a veces nos dejamos llevar también por lo que vemos delante de nuestros ojos, ¿cierto? Si una persona puede ser muy agradable o decirnos palabras de mucho dulce, ¿cierto? Muy dulzura para enseñarnos y no nos dice nada peligroso. Pero recuerden que la Biblia dice que cada uno de nosotros va a ser conocido por sus frutos, ¿ya? Entonces quiero partir con esto porque de acuerdo con nuestro Señor, los falsos maestros, les voy a poner otra vez el versículo, pueden parecerse a cualquier otra oveja, ¿ya? O sea, pasan inadvertidos como cualquier otra oveja en la iglesia. Suelen tener corazones maliciosos como ¿quién? Como los lobos, vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, especialmente aquellos que entran a la iglesia para robarse gente y llevársela a otro lugar, ¿ya? Eso es típico de un falso maestro, un falso creyente. Se roba las ovejas que no son suyas y se las lleva. Dan malos frutos, aunque suelen ser muy piadosos al hablar, ¿ya? Un día recibirán el juicio que les corresponde y son identificados con lo que estábamos enfatizando, por los frutos que dan. Siempre mira una persona según sus frutos, ¿ya? Y eso también que usted lo pueda evaluar para su vida, que es importante los frutos que usted da. Partiendo por lo más importante, con frutos me refiero a varias cosas, pero ¿cuál es la más importante? La transformación del carácter que nosotros vimos en la serie del fruto del Espíritu Santo. Ese es el principal fruto que debe haber en un cristiano. Por supuesto, como consecuencia, nuestros cambios, la gente que nosotros hemos traído o a quien nosotros estamos enseñando, esos son frutos como consecuencia. Pero ¿cuál es el fruto más importante? La transformación de nuestro carácter para que sea el carácter de Cristo, que está graficado en Gálatas, ¿cierto? Por sus frutos los conocerán. O sea, nadie puede ser engañado aquí si realmente está escuchando la palabra de Dios, ¿se entiende? A mí me da mucha pena los que se han perdido la serie, le cuento. Porque digo, Señor, ¿cómo tú haces la obra? Y cómo el diablo también hace su obra en engañar a los creyentes para que se pierdan algo que para todos nosotros han sido verdaderas perlas de verdad. Entonces, el intercambio de la verdad por la mentira es el origen de la idolatría. O sea, el cambio de la verdad con la mentira. Los falsos maestros exhiben características similares a aquellos del pasado. O sea, hay muchas cosas que nosotros vemos que se pueden repetir. Ojo con esto, ¿ya? Aquí hay algo que usted tiene que apuntar de los falsos maestros. Algunos de estos falsos maestros, por no decirlos todos, sus enseñanzas no se basan en la palabra revelada de Dios. Pero las enseñanzas de los falsos maestros no se basan en la palabra de Dios. ¿Lo anotó? Sino que se basan en nuevas revelaciones, ¿ya? Por eso que podemos identificar al tiro cuando un maestro no nos abre Biblia, pero sí es muy impactante, muy seductor, cuando nos dice que ha recibido nuevas revelaciones y nunca nos toca la Biblia, ¿ya? Yo no estoy diciendo, por supuesto, que los sueños no pueden ser de Dios,
que las visiones no pueden ser de Dios. No estoy diciendo eso. Creo que hay sueños que son de Dios y visiones de Dios. Pero cuando ponemos los sueños y las visiones como el plato central de la iglesia, estamos en presencia de un falso maestro, porque el plato central de la iglesia debe ser la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo tremendo? Que como muchos creyentes no conocen bien la Biblia, ¿qué hacen? Tienden a aceptar estas nuevas revelaciones, porque se sienten cautivados, ¿no? Y lamentablemente se extravían en el camino, ¿ya? ¿Por qué digo esto del Espíritu Santo, de los sueños y las visiones? Entre paréntesis, lo cual estoy muy de acuerdo, ¿no? Por supuesto que los dones bíblicos, yo les animo a que ustedes hagan lo que dice la Biblia. Procuren los dones. No apaguen el espíritu, ¿cierto? Anhelen, dice la Biblia, profetizar. Pero todo eso tiene que estar ordenado y sujeto a la palabra de Dios. ¿Y por qué les digo que es tan importante? Porque en Juan 16, todavía no entramos a 2 de Pedro, pero vamos a entrar al tiro. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará ¿a qué? A toda la verdad, como diciendo no se va a arrancar con los tarros, como los falsos maestros. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué quiero decirles con esto? Que todo lo que provenga del Espíritu Santo, que es algo que por supuesto debemos enfatizar, ¿a qué debe estar siempre alineado? A la bendita y preciosa palabra de Dios, ¿ya? Hay gente que es muy dada a escuchar videos en YouTube acerca de nuevas revelaciones de muchos falsos maestros. Lamentablemente desconocen la Biblia y nunca, como dice acá, nunca una palabra que verdaderamente provenga del Espíritu puede contradecir la Biblia. Entonces ustedes se pueden preguntar, ¿y por qué tanta gente cae? Porque desconoce la Escritura. Es así de sencillo, ¿no? Y por eso que uno enfatiza y repite. Lee la Biblia, estudia la Biblia, ¿cierto? Date tiempos con el Señor. ¿Por qué? Ninguna palabra, ojo con esto, que verdaderamente provenga del Espíritu Santo puede contradecir la palabra que ya ha sido revelada, la Biblia. Entonces Pedro, ahora sí entramos en materia, describe el carácter de estos falsos maestros, porque uno se pregunta cómo los puedo identificar, siendo un cristiano, una cristiana, a lo mejor más nuevo, más antigua. Aquí lo que importa es que conozcamos la Biblia, ¿no? Comienza de una forma muy, muy fuerte esta palabra, ¿no? El 10b, la segunda parte del 10, y dice que estos hombres son arrogantes, ¿no? Atrevidos y arrogantes que son. No tienen reparo en insultar a los seres celestiales, mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia de Dios. Recuerde que ellos se muestran muy piadosos, se muestran muy simpáticos, ¿no? Le dicen palabras muy dulzonas a la gente, pero por detrás son verdaderos lobos rapaces. ¿Y qué está diciendo Pedro que uno tiene que poner atención? Que finalmente estos falsos maestros son atrevidos, son arrogantes. Ellos piensan que tienen el poder, que tienen la autoridad para hacer lo que ni los ángeles se atreven. Insultar a los seres celestiales. Tengamos mucho cuidado cuando nosotros podemos llegar a insultar seres celestiales, ¿no? Encontraremos un poquito más adelante cuando entremos a Judas en el capítulo, es un solo capítulo, el versículo 9, donde dice la Biblia que el arcángel Miguel se abstiene de proferir un juicio de maldición contra el diablo, que es un ángel caído, y en cambio prefiere que el mismo Señor lo reprenda, ¿ya? Entonces los falsos maestros son personas atrevidas, son arrogantes, pero también los considera, dice este pasaje fuerte, ¿no? Insolentes, irracionales e ignorantes, ¿no? ¿Y por qué los considera tan arrogantes? Porque estas personas se creen con la potestad de burlarse del diablo y los demonios. ¿Y nosotros podemos hacer eso? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros, al revés, no ignoremos las maquinaciones del diablo. No nos podemos burlar de la realidad espiritual. Si uno no entiende el poder de Satanás, no va a poder discernirlo nunca, ¿no? Ni estar nunca en guardia, como enseña la Biblia. Y eso trae como consecuencia que el diablo justamente va a devorar a los que están desprevenidos o a aquellos que niegan la obra del diablo en el mundo. Cuidado cuando negamos lo que Dios dice que tengamos cuidado, ¿no? Entonces, mire cómo sigue esta historia. Dice el versículo 12 y 13. Pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden. Por eso que dice que son ignorantes, ¿no?
como animales irracionales, se guían únicamente por el instinto, pues nacieron para ser atrapados y degollados. Lo mismo que esos animales perecerán también en su corrupción y recibirán el justo pago por sus injusticias. Pedro los compara con animales irracionales que eventualmente son atrapados y desgollados. En otras palabras, el juicio de Dios sobre ellos va a ser sumamente severo, ¿sí? Por eso que uno tiene que ser muy temeroso, no solamente de tener cuidado con lo que escucha, sino muy temeroso con lo que pasa a la iglesia hoy día, ¿no? Hay iglesias que se roban ovejas de otro lado sin tener el menor temor de Dios, ¿sí? Por eso que nosotros siempre damos la visión de que nosotros no estamos llamados a robar ovejas, ¿no? No es nuestra visión, sino que ganemos ovejas, ¿cierto? Para la gloria de Dios, las evangelicemos, les visitemos, que nosotros haya un trabajo, ¿cierto? De ganarlas. Entonces, Dios se aira con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque es la obstrucción de la verdad. Estos falsos maestros mienten y por supuesto se aira aún más cuando alguien se para en un púlpito y predica mentiras en su nombre. Eso es muy grave, imagínense. Para nosotros los pastores es muy delicado, pero para usted también. Porque nosotros estamos predicando en nombre de ¿quién? En nombre de Dios. Por eso yo tengo la obligación de presentar siempre la Escritura, ¿ya? Y no tantas revelaciones nuevas que vienen a mi mente para mentirle al pueblo de Dios. Recuerde que así se desviaron las sectas, ¿no? Siempre apareció un hombre XX, ¿cierto? Que recibió una nueva revelación del Señor y se transformó en una secta. Por eso tenemos que tener muy cuidado con esto, mucho cuidado. Entonces imagínense cómo se siente el Señor cuando falsos maestros se paran en su nombre para hablar mentiras. Van a tener un juicio tremendo, ¿no? ¿Y qué dice el 13 específicamente? Miren lo que dice. Aquí se empiezan a descubrir para que usted lo identifique. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Esto es tremendo porque yo siempre recuerdo, deben haber muchas historias, ¿no? No sé si usted la ha escuchado, pero siempre recuerdo la historia de una iglesia donde se descubrió que el pastor, antes de salir al púlpito, tenía una salita donde tenía relaciones sexuales con jóvenes de la iglesia. Imagínense lo tremendo de esto. Él se metía con jovencitas dentro de la iglesia, en su oficina, a tener relaciones sexuales y después salía al púlpito a predicar como si nada hubiera pasado, ¿no? Pero esas cosas Dios las saca a la luz, ¿por qué? Porque Dios no puede ser burlado, ¿se entiende? Usted siempre piensa en una visión correcta de Dios. O sea, ¿a Dios se le va a pasar algo? No. ¿Dios puede ser burlado? No. Entonces, si algo malo está pasando en algún lado del mundo, Dios, en su amor, lo va a sacar a la luz. Ojo con esto, porque mire lo que dice Santiago 3.1. Por favor, mucha atención. Estas personas ignoraron y pasaron por alto la advertencia dada justamente en otra carta del Nuevo Testamento que es Santiago. Dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. ¿Ya? Eso no quiere decir que usted no pueda enseñar la Biblia. ¿Qué está diciendo esto? Que hay muchas personas en la iglesia que se las dan de maestros o maestras y empiezan a hacer la labor que nadie les llamó, que nadie les encomendó, ¿cierto? Como que tratan de reemplazar al pastor o reemplazar a la pastora, ¿no? Y eso no es correcto. Cuando usted se le ha delegado la autoridad, ¿cierto? De que usted puede enseñar la Biblia, súper bien, ¿cierto? Pero en ese tiempo, ¿qué hacían estos falsos maestros? O sea, se disfrazaban de pastores, de la iglesia y empezaban a enseñarle a la gente cosas nuevas. Cuidado, porque Santiago dice que si yo me autoconvierto, me autodenomino maestro, cuidado, dice, porque hay mayor juicio para aquellos. Yo tengo claro que sobre mis hombros hay un mayor juicio de Dios para mí. ¿Por qué? Porque soy un maestro de la Biblia, por tanto tengo que ser más temeroso, orar antes de enseñar cada cosa, porque no puedo enseñarles algo que sea una falsedad. Tengo que asegurarme en mi corazón de que lo que les enseño es la verdad que predica la palabra de Dios, ¿cierto? A veces hay cosas que nos va a gustar oír, hay veces cosas que no nos va a gustar oír, pero yo tengo claro que hay un mayor juicio, seremos juzgados con mayor severidad los que enseñamos la palabra de Dios, ¿ya? Y continúa entonces en este análisis de cómo identificar a un falso maestro, haciéndonos ver que se aprovechan
de las ovejas más débiles y vulnerables. Cuidado con eso, ¿no? Por eso que enfatizamos tanto en que busque al Señor, ¿cierto? Que uno busque la palabra, que conozca la Biblia, que estudie la Biblia. Somos hinchadores, no hay problema, acúsennos nomás de lo que quieran, pero somos hinchadores de Dios, ¿no? Que usted no se pierda sus cursos, que usted no se pierda su énfasis. ¿Por qué? Porque esto es muy delicado, porque el diablo, ¿de quién se va a aprovechar de engañar? A las ovejas débiles, pues las vulnerables. Y las débiles vulnerables no son las que uno dice, es que yo emocionalmente soy más débil, soy más vulnerable. No es eso. Las ovejas débiles y vulnerables son las ovejas que son inmaduras espiritualmente, ¿cierto? Aquellas que no se les puede dar un consejo, no se les puede corregir algo porque inmediatamente, ¿cierto? Como decimos en buen chileno, se rebotan, ¿cierto? Sedujeron a estas ovejas de la misma manera como la serpiente sedujo a Adán y Eva. Lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Torcieron la verdad de Dios hasta el punto de cambiarla por completo. Mire lo que dice el 14. Otra acusación para identificar a los falsos maestros. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Como yo le contaba acerca de esta iglesia, qué triste, ¿no? Que esa persona que se paraba en el púlpito tenía como una agenda en la oficina previo a predicar, relacionarse sexualmente con las jovencitas de la iglesia. Que Dios nos guarde. Seducen a las personas, ¿quién? No lo estoy diciendo yo. Inconstantes. Mira, me gusta más eso lo que dice que lo que yo dije. Es lo mismo, pero aquí está mejor. Cuidado con los inconstantes. Por eso que nosotros siempre estamos diciendo, no deje de congregarse, ¿sí? No sea esas personas que se congrega una y después falta 3, se congrega una y aparece a los 2 meses. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está diciendo que justamente van a seducir a las personas inconstantes. Son expertos en la avaricia, ya lo vimos, ¿cierto? En un mensaje anterior. E hijos de maldición. Qué tremendo, ¿no? O sea, el pecado caracteriza la vida de los falsos maestros, ¿no? Por eso que tiene que haber un testimonio en los que enseñan. Por sus frutos los conocerán, pero además un testimonio de vida, ¿cierto? Un testimonio delante de Dios que por supuesto nadie puede esconder. Entonces el pecado caracteriza la vida de estos maestros, ¿no? Son despiadados, saben claramente a qué presa acechar, seducen a las personas inconstantes, lo vuelvo a repetir, cuidado con la inconstancia, ¿cierto? Con ser un hombre, como dice la Biblia, de doble ánimo en la vida cristiana. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice, ¿no? No podemos ser guiados por las emociones. Almas inestables. Pero ¿saben quiénes son también las personas débiles y vulnerables? Aquellas que no tienen un fundamento firme de la fe en la palabra de Dios. Por eso que usted tiene que evaluarse. ¿Cuántos años llevo de vida cristiana? Usted puede decir meses. Bueno, está bien, evalúese conforme a esos meses. 5 años, evalúese conforme a esos 5 años. 10 años, evalúese conforme a los 10 años. ¿Cuánta Biblia, cuánto estudio, cuánta intimidad, cuánto conocimiento de Dios yo tengo en los años que llevo de vida cristiana? Eso es importante que nosotros nos autoevaluemos delante de Dios, ¿no? Porque estas personas que carecen de fundamento en la palabra son una presa fácil del diablo, de los falsos maestros, ¿no? Entonces estas personas tenían discípulos, por supuesto. Si los falsos maestros tienen discípulos, como dijo un predicador, la iglesia donde predica los falsos maestros están llenas, claro, ¿sí? Porque se predica lo que la gente quiere escuchar. Y eran respetados también como maestros, ¿no? Conocen la palabra de Dios, por supuesto, igual que el diablo, pero usan falsas enseñanzas para encubrir lo que realmente eran. Quiero devolverme a este versículo, porque ¿sabe por qué? Porque un falso maestro nunca va a predicar este versículo. Porque lo descubre. Solamente un verdadero maestro le puede mostrar este versículo a usted. Tenga claro eso. Un falso maestro jamás va a decir, chuta, yo tengo un peso más grande y voy a ser juzgado con mayor severidad si es que les miento. Nunca un falso maestro les va a predicar Santiago capítulo 3, versículo 1. Nunca. Porque en el fondo es como me estoy poniendo yo mismo ¿cierto? Una mochila bien pesada y bien delicada. ¿Ya? Por lo mismo, porque estos hombres encubrían lo que realmente eran, ¿ya? Nosotros tenemos que tener muy claro, quisiera detenerme un poquito, en 3 minutos, porque a veces yo me doy cuenta que aún escuchando mucho tiempo, no tenemos claro el evangelio, ¿no? Y eso es lo que no solamente nos salvó un día, sino que el evangelio es lo que nos da la capacidad de vivir la vida cristiana hasta el último día, ¿no? Así que ponga mucha atención porque, ¿se acuerda del principio de Pedro que dice que nosotros teníamos que recordar? Entonces a veces pensamos que algo que recordamos es algo muy básico
Y no es así. Tenemos que recordar absolutamente todas las cosas, porque la verdadera guerra espiritual que nosotros podemos ver en la Biblia se trata de una guerra entre la verdad y la mentira, ¿ya? Piensa en esto. Yo quiero que rememoren el Evangelio, porque a veces uno dice, conozco el Evangelio, me lo sé de memoria, pero a la hora de entender la guerra espiritual tengo un concepto totalmente diverso, equivocado. Si el Evangelio realmente es que Jesús ya derrotó al pecado por nosotros, con su resurrección Él ya venció a la muerte. Dice Colosenses que Él triunfó sobre los principados y las potestades, o los poderes, y los humilló venciéndolos y exhibiéndolos públicamente en la cruz. Por tanto, escúchame bien esto. Si yo entiendo que ese es el Evangelio, la guerra espiritual que nosotros tenemos no es un encuentro de poderes, porque yo he escuchado muchas veces eso. ¿Cómo hacer un encuentro de poderes si Dios es inmensamente superior a Satanás? No puede ser un encuentro de poderes, ¿cierto? El Señor ya lo venció, inmensamente superior. Sino que nuestra guerra espiritual es una batalla por la verdad. El diablo está constantemente mintiéndome, ¿cierto? Es una batalla en mi mente de la verdad contra la mentira. La batalla por la verdad ocurre en nuestra mente. Pero las mentiras llegan a nosotros en distintos lugares, ¿no? Salas de clases, películas, anuncios, internet, YouTube y muchas otras formas. ¿Se entiende? Cuando entendemos el Evangelio tenemos que aplicarlo a cualquier cosa, a cualquier tema bíblico. Si el Señor ya venció, esto no es una lucha de poderes como que aquí el Señor está tratando de pelear con el diablo y no se sabe quién gana. No, estaría blasfemando al Señor. Si el Señor es... Pero es que inmensamente superior, eternamente superior al diablo. Él ya venció. Nuestra lucha no tiene que ver con eso. Nuestra lucha tiene que ver con nuestra mente, donde ahí sí que pelea la verdad de Dios versus las mentiras de Satanás. Pero recuerde que el Señor ya venció. El Señor ya ganó. El diablo ya está derrotado, ¿no? Ya está derrotado. Entonces este conflicto entre la carne y el espíritu, exactamente lo que Pablo explica en Romanos 7 y 8, esa es parte de nuestra guerra espiritual, porque luchamos finalmente contra el mismo diablo, ¿no? Entonces, ¿se acuerda cuando Jesús enfrentó a Satanás? Hay una guerra espiritual, ¿no? Mateo capítulo, ayúdenme, 4. Le citó 3 veces las Escrituras para hacerlo retroceder. Lo mismo, ¿no? La verdad contra la mentira. Cuando el diablo tienta a Jesús en Mateo 4, Jesús le cita 3 veces la verdad, las Escrituras. ¿Qué tiene que hacer usted cuando ore? Orar palabra de Dios. Orar verdad. Compartir con la verdad la mentira. Cuando se infiltra una mentira en su mente, decir esto es mentira porque la Biblia dice tal y tal cosa. Hablar verdad. Nuestra oración debe ser hablar Biblia. Yo le estoy enseñando a algunos varones a que aprendan no a orar con la Biblia solamente, sino a orar Biblia. ¿Me entienden la diferencia? Una cosa es orar con la Biblia y otra cosa es orar Biblia. Que mi oración sea tomarme de un pasaje de la palabra de Dios. Eso es lo más poderoso que yo puedo hacer. Y a veces los cristianos no lo hacemos. Hacemos muchas oraciones emocionales. Pero lo importante es cuando yo oro palabra de Dios. Vocalizo lo que la Biblia dice. Orar Biblia, ¿no? Es por eso que el apóstol Pablo, ¿cierto? En Efesios, que es un pasaje que habla de la guerra espiritual, dice que nos mantengamos firmes, ceñidos con el cinturón de ¿qué? Lo estoy viendo aquí como si estuviéramos reunidos. De la verdad. La pelea es con la verdad contra la mentira. No es una lucha de poderes, ¿no? Si el Señor ya ganó en eso. De la verdad. Y a tomar la espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios. Nuevamente, la verdad. La palabra es la verdad de Dios revelada a la humanidad. Lo que usted tiene en sus manos es la palabra revelada de Dios a la humanidad. Su verdad. Y esa palabra que fue distorsionada en el jardín del Edén es la misma palabra que los falsos maestros continúan distorsionando. ¿Ya? Entonces la palabra es esencial en nuestra lucha contra el mundo, la carne y el diablo. ¿Cierto? Eclesiastés dice 1:9, algo importante. Lo que ya ha acontecido, volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho, se volverá a hacer. Y no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué está tratando de decir esto? ¿No? Que hay cosas que ya pasaron en la antigüedad y que se van a volver a dar. O sea que uno tiene que ser sabio en entender que es como decir, la forma de Satanás de engañar es la misma. ¿Cierto? Cuando le capto la estrategia digo, oye, ¿cierto? Ya sé cómo engaña el diablo, ¿cierto?
Es como cuando yo era nuevo y me acuerdo que yo estaba trabajando en el diario, entonces me tocaba reunión y algo me enojaba, porque algo pasaba en el trabajo, pero yo no entendía y discernir que era el mismo diablo haciéndome zancadilla. Entonces, ¿cuál era mi reacción súper infantil? Me enojaba, entonces no voy a la reunión. ¿Se da cuenta el diablo cómo nos engaña? Y muchas personas se enojan por algo, y entonces dicen, no me asisto a la reunión. ¿Y qué culpa tiene el Señor, Dios mío? Haciéndole caso al diablo. Entonces yo decía, Señor, qué importante es madurar. ¿Y por qué cito este versículo de Eclesiastés? Porque Pedro está citando una historia del Antiguo Testamento. Y en el versículo 15-16 dice acerca de esta historia que ustedes deben conocer, si a lo mejor no la conocen, ¿cierto? Pero que está en el libro de Números. Fíjense cómo la Biblia es tan real que Pedro, cientos de años después, está citando una historia que es de Números. O sea, aquí, cómo la Biblia es real, es la palabra de Dios. ¿Y qué dice acerca de esa historia? Dice, se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Esta historia aparece en Números 22, capítulos 22 al 25, si quieren leerla, ¿ya? ¿Quién era Balac? Balac era el rey de los moabitas y tenía miedo de los judíos. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a Balaam, que era un profeta que servía a Dios, ojo, un profeta de Dios, que conocía la verdad de Dios y conocía la voluntad de Dios, pero que desafortunadamente, como muchos hombres de Dios, con el tiempo había empezado a abandonar el camino de la justicia, ¿ya? Balac, que era el rey de los moabitas, entonces le ofrece un soborno a Balaam para que maldijera a Israel. ¿Y sabe lo que dice este profeta, que era un profeta de Dios? Espérame, deja orar. Ahí es cuando uno dice, hay cosas, por supuesto que hay que orar por todo, pero hay cosas por las que usted no necesita orar, pues si ya están escritas en la Biblia. ¿Entiende? Voy a orar para saber si es la voluntad de Dios que yo me congregue hoy día. No tiene que orar por eso, porque está escrito, ¿cierto? Pero ojo que hay gente que lo pregunta, y voy a ver si es la voluntad de Dios. Eso le empezó a pasar a Balaam, por eso que eso es un engaño tan sutil. Él dijo, voy a orar a ver si recibo un soborno para maldecir a Israel siendo que era un profeta de Dios. Ya la embarró diciendo eso, por tanto, ¿qué pasó con este profeta? Lo que tenía que pasar. Terminó cediendo al soborno. Balaam había comenzado a ser seducido por la maldad y que comenzó a racionalizar su pecado. A ver, si no es tan grave que yo maldiga a Israel, no es tan grave lo que me están pidiendo, no es tan grave que yo vaya contra la palabra de Dios, ¿cierto? Si Dios es bueno me va a perdonar aunque yo sea súper desobediente y reciba una platita, ¿cierto? Para maldecir a Israel va a ser una sola vez. Así pensó Balaam. Y por algo esto fue tan grave que Pedro lo está citando en el Nuevo Testamento. Una historia del libro de Números, ¿cierto? Del Pentateuco. Entonces, en el relato, nos damos cuenta que este Balaam comenzó a ser seducido, racionalizó su pecado y al justificar su pecado cometió otro pecado. ¿Qué le digo como consejo? Nunca justifique su pecado. ¿Sí? Hay gente que se enoja conmigo cuando le digo, no es correcto que haga esto, pero es mi labor y es su labor también hacerla. Se enojan conmigo y yo les estoy diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque justifican su pecado. Todos tendemos a hacer lo mismo. Es que tú no entiendes. No, es que no estamos llamados a que yo te entienda. Estamos todos nosotros como hijos de Dios llamados nosotros a entender a Dios. ¿Sí? Eso es lo más falso que he escuchado en mi vida cristiana. Es que tú tienes que entenderme a mí. Dios me entiende. ¿Lo has escuchado eso? Es que Dios me entiende para justificar el pecado. Falso. Falso, falso, falso. La Biblia dice que nosotros tenemos que entender a Dios para obedecerlo. ¿Sí? El Dios me entiende para yo justificar mi pecado no existe en la Biblia. Entonces, en el relato, esto es tremendo, en el relato de Números, y lo dice Pedro acá, se expone cómo Dios usa a la burra de Balaam. Este profeta tenía una burra y Dios le habla a través de la burra. ¿Sí? Como diciendo, ¿no me quiere oír? Mira, te voy a mandar una burra que te hable. Pero esto es real, ¿no? Nos puede parecer tan curioso. Por eso Pedro en el verso 16 dice que Balaam fue detenido de su locura. Miren lo que estaba haciendo, por platita, ¿no? Por un poquito de platita, él corrompió su corazón. Entonces fue detenido de su locura cuando una burra, dice la Escritura, lo reprende con voz humana. Claro, Dios puede hacer hablar una burra con voz humana para que nos hable, ¿no? ¿Cómo fue reprendido David? Le mandó un Natán. Usted dé gracias a Dios cuando alguien lo reprende. Dele muchas gracias a Dios.
Tenemos que madurar, amada iglesia. Dele gracias a Dios que alguien le corrige, porque le está haciendo ver un mal, le está haciendo un error, le está haciendo ver un pecado por su santidad, para que usted no se aparte del camino. Pero todavía creyentes inmaduros, no se les puede corregir, no se les puede reprender. ¿Por qué? Porque se rebotan, se molestan. Entonces, ¿qué hace el Señor? Bueno, lo de Balaam, te mando a una burra que te hable con voz humana para que entiendas. Desafortunadamente, el deseo del dinero en el caso de Balaam lo llevó a la locura. Ojo con esto, porque hay dos cosas que nos llevan a la locura: la lujuria y el dinero. Tienen el mismo poder para volvernos irracionales, que nosotros podríamos ser descritos como locos, como diciendo, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Por la lujuria o por dinero? Cuidado, hijos de Dios. Por favor, yo les pido que oren por eso. Porque ¿cuáles son las características de estos falsos maestros? Avaros y adúlteros. La lujuria. O sea, estos eran de los que se acostaban con personas de la iglesia antes de predicar. Exactamente los mismos. El amor al dinero puede hacer que nosotros racionalicemos nuestro pecado. Lo mismo provoca la fornicación, que quita el juicio, dice la Biblia. Ojo, amada iglesia del Señor. Balaam comenzó rechazando la primera oferta. Voy a orar, sabiendo que eso estaba escrito, ¿no? Voy a orar. Luego pidió tiempo para pensar y seguir orando. ¿Acerca de qué? De aceptar un soborno para maldecir al pueblo de Dios. Dios continuó diciéndole que no, pero Balaam quería hacerlo para obtener una ganancia. Es terrible, ¿no? Por eso la Biblia no se equivoca cuando dice raíz de todos los males es el amor al dinero. Ayúdenme usted, se lo sabe de memoria. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Si la palabra de Dios es tan hermosa, hijos de Dios. ¡Cuidado! Por eso que el salmista dice en el Salmo 73, mira, todo nos ha pasado, ¿no? Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia, Señor. Nos duele que la Biblia diga que, ¿cierto? Que lo trataron como irracional, como animal, es algo que nos duele. Bueno, pero lo dice Dios, tenemos que aceptarlo. Pero aquí el salmista, gloria a Dios, que él mismo está reconociendo. Yo mismo me reconozco como una bestia, me comporté como una bestia delante de ti, Señor, ¿cierto? Me fui detrás del dinero, detrás de la lujuria, detrás de un hombre, detrás de la fornicación y te dejé. Esto no es raro en nuestros días, hijos de Dios, para que ustedes sepan, no es raro. Lamentablemente personas dejan los caminos del Señor por el sexo. Dejan los caminos del Señor por una mujer, por un hombre que le ofrece sexo y son capaces de dejar al Señor. Muchos cristianos dejan al Señor por el Dios dinero y se apartan de la fe. Recuerda el repase, ¿no? Yo todos los días les mando algo para que repasen, pero usted también tiene que repasar. Repáselo, cómo empieza el círculo cuando cuestionamos algo de la palabra de Dios. Sabemos que lo que estamos haciendo no está bien y démosle para adelante. Entonces uno dice, Señor, a veces, perdóneme, pero yo también lo digo para mí, a veces somos como bestias. Irracional, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, no estoy usando el cerebro que Dios me dio, el conocimiento de su palabra para tomar decisiones. Y el salmista dice, me porté contigo como una bestia. Gloria a Dios que se arrepintió y se lo confesó a Dios. Balaam, estoy hablando, era un profeta de Dios. Por algo Pedro lo cita, ¿no? No cita a cualquiera. Y se desvió. Por tanto, Balaam, lamentablemente, llevándolo a este tiempo, a esta prédica, puede ser considerado como un verdadero apóstata, ¿no? ¿Sabe lo que es la apostasía, cierto? ¿Qué es lo que es ser apóstata, apostasía? Dice la Biblia que en el último tiempo muchos apostatarán de la fe. Aquí tiene una buena definición. Apostasía es un repudio deliberado, intencional, y un abandono de la fe que uno ha profesado. Diccionario de Teología. Ojo con esto. O sea, sé la verdad de Dios, soy cristiano, entre comillas, pero luego se ve mi verdadero yo y intencionalmente abandono la fe, como estos casos que les cuento, por un hombre, una mujer, por el sexo, por dinero, mostrando que nunca fui un hijo o una hija de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que ser bien doctrinales aquí. Un hijo o una hija de Dios, ojo con esto, escúchenme, nunca va a abandonar la fe. ¿Se lo repito? Un verdadero cristiano, una verdadera cristiana nunca va a abandonar la fe. ¿Por qué? Porque ya hemos nacido de nuevo, eso no se puede perder. Hemos sido regenerados. Vamos a tener caídas, por supuesto,
Pero un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, nunca abandonan la fe. ¿Se acuerda el pasaje de Juan la semana pasada? Cuando dice que muchos arrancaron de la vida cristiana, evidenciando ¿qué? Que nunca fueron de la familia de Dios. Y eso es muy doloroso, ¿no? Entonces, quizás esta exposición, tú puedes decir, de los falsos maestros, no tenga tanto que ver contigo porque tú no estás dedicado o dedicada a la enseñanza de la palabra de Dios. Yo creo que sí, debiera ser así, ¿no? Todos estamos llamados por lo menos a enseñarle a alguien, ¿ya? Nadie te está diciendo que tú tengas que pararte en el púlpito siempre, pero sí tú puedes traspasar lo que has aprendido en muchas vidas, ¿no? Y creo que entonces es una equivocación pensar que esto es solamente para los maestros, para los pastores esta enseñanza. No, es para todos cristianos, porque recuerda lo que enseña la Escritura, que las historias recopiladas en la Biblia fueron registradas para la instrucción no solo de los pastores, sino de todos los creyentes. Por tanto, si esta palabra fue registrada, es para la instrucción de ti, de mí y de todos nosotros, ¿no? Porque somos una sola familia. Porque todos podemos experimentar el mismo tipo de atracción al dinero que tenían estos falsos maestros, ¿no? Podemos pensar que a lo mejor uno dice, no, ¿cierto? No, yo no. No estamos dispuestos a violar mi conciencia por dinero. Ojo, yo prefiero decirte mejor ora por eso, ¿no? Porque el corazón, dice la Biblia, es engañoso más que todas las cosas y perverso, ¿cierto? Entonces, la enseñanza clara de la Biblia, ojo con esto, es que nadie compite con Dios como lo hace el amor al dinero. Qué terrible lo que te estoy diciendo. No te estoy diciendo algo mío, te lo voy a mostrar en la Biblia. Nada puede competir más con Dios que el amor al dinero. ¡Wow! ¿Dónde está eso? Mateo 6:24. Cuando el Señor dijo, si usted o me sirven a mí otra cosa, no igual o la otra cosa, sino el dinero. Nadie puede servir a dos señores, porque menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Lo dice la palabra de Dios. O sea que aquellos creyentes que todavía están intentando servir a dos amos, ojo con esto, son los más propensos a ser seducidos por los falsos maestros. Lamentablemente sí. ¿Qué cosas, yo te pregunto, y me incluyo, ¿no? Eso estaba aprendiendo en estos días, mejor incluirme en todas las cosas. ¿Qué cosas estamos buscando nosotros en nuestro corazón que nos pueden apartar del camino de la justicia como fue apartado Balaam? Es posible que nosotros no nos entreguemos a las pasiones desenfrenadas en pleno día, ¿cierto? Tú puedes decir, yo no me entrego como esos hombres que, ¿cierto? ¿Cómo se tenían relaciones sexuales con las jovencitas en la iglesia antes de predicar? Yo no hago eso, no haría eso. Claro, tú puedes decir, no hago eso, ¿cierto? Pero sí tú puedes entregarte en secreto a la pornografía. Sí tú puedes entregarte en secreto a la fornicación sin que nadie lo sepa. Y al adulterio, pero lo puedes esconder una y otra vez. Recuerda que Dios siempre nos está observando, ¿no? No para condenarnos, sino para que nosotros volvamos al camino correcto. Pero depende de nosotros siempre estar escuchando su voz. Yo siempre le digo esto a los jóvenes. Aquí hay varios jóvenes, ¿cierto? ¿Quiénes son los más jóvenes? Aquí hay varios jóvenes. Ah, pero no me levanten la mano los que tienen mi edad. Los más jóvenes, dije. Hay gente todavía de 30 y tanto, 20 y tanto. Eso es súper joven, ¿no? Los de 40 y tanto, jóvenes. Bueno, aquí hay gente súper joven, ¿ya? Pero saben que yo siempre a los jóvenes, y a veces me acerco intencionalmente a los jóvenes del MUC, y les digo esto porque además lo viví, porque fui un fornicario. Les digo, ¿saben qué? El placer de una noche, el placer de acostarse o tener sexo por una noche, 2 noches, 3 noches con alguien, chiquillos, no vale la pena. Es que no vale la pena. Perder tu vida cristiana por acostarte con alguien no vale la pena. De verdad que no vale la pena. No hay nada más hermoso que el sexo dentro del matrimonio porque así Dios lo hizo, ¿cierto? Y después pasa a ser algo normal. No vale la pena que te desvivas por algo que puede matar tu vida cristiana y las consecuencias de eso son muy duraderas. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Entonces cuando nosotros caminamos en oscuridad, más fácil es caer preso de los falsos maestros. ¿Cierto? Estoy fornicando y nadie lo sabe. No es casual que esas personas empiecen a saltar de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la fornicación quita el juicio y que la misma fornicación, al tenerla yo en oculto, me hago una presa fácil de los falsos maestros. Voy a ir detrás de los que me hablan bonito.
Y me diga, no hay problema que tú forniques, no hay problema. Aquí lo aceptamos. Falso maestro, ¿cierto? Que el día de mañana el Señor se la va a poner y se la va a poner firme. Porque es tan delicado predicar en su nombre y predicar una mentira, ¿no? Tenemos que decirle a la gente la verdad, la fornicación no es de Dios. Cuídate, santifícate, haz un plan de arrepentimiento, ¿cierto? No hay nada más bonito que cuidarte para tu matrimonio. Esa es verdad de Dios, ¿no? Entonces, para terminar, hijos de Dios, muy temprano hoy día, estos individuos, dice el apóstol Pedro, la semana pasada me di cuenta que dije apóstol Pablo varias veces y nadie de ustedes me corrigió. Me pueden corregir, ¿ya? El apóstol Pedro. Estos individuos son fuentes sin agua. O sea, van a terminar secando a la gente. Niebla empujada por la tormenta. Para quienes está reservada la más densa oscuridad, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados. Y aquí viene lo terrible, yo le oro al Señor de verdad, a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Uno de los focos de los falsos maestros son las personas nuevas. Y ahí tenemos que cuidar a la gente, amada iglesia, y no tenemos una labor compartida. A las personas nuevas, ¿no? No a las que llevan ya un par de años, sino me refiero a las nuevas, a las que a lo mejor están apareciendo y llevan un par de meses. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de la palabra. Y al no tener conocimiento de la palabra, ¿qué dice ese pasaje? Los seducen porque saben que esas personas recién han comenzado. Miren qué lindo lo que dice. A los que recién comenzaron a apartarse, ¿cierto? De las tinieblas y llegaron a la luz, que es los caminos del Señor. A eso atacan. Pero ¿qué es lo tremendo? Que los falsos maestros, dice Pedro, y los denuncia, no tienen agua viva. Están muertos espiritualmente. Y al igual que un pozo seco, si una persona está muerta, no tiene nada que dar. No tiene nada que dar de vida, algo que viva. Entonces esos sedientos que parten tras de los falsos maestros van a terminar decepcionados, igual que un sediento llega a un pozo y se da cuenta que está seco. Los falsos maestros pueden hacer solamente dos cosas: engañar y decepcionarte. Son arrogantes, dice Pedro, jactanciosos, sus palabras vacías y llenas de engaño. Por eso hay que cuidar a la gente nueva, ¿no? Y por eso es que es rapidito que uno le diga a una persona nueva, ponte a hacer el curso básico. Si todo tiene un sentido, ¿se da cuenta por qué? Porque queremos ya edificarle y que la persona empiece a decir, ya, ¿no? Ya tengo esta noción, ya tengo este conocimiento bíblico y ya aprendo a distinguir quién me quiere engañar. Porque los falsos maestros van detrás también de los nuevos conversos, además de los que ya dijimos, ¿no? De los inmaduros, de los inconstantes, se fijan en los nuevos conversos. Gente nueva en los caminos del Señor. O aquellos que, como mencionamos, no están bien cimentados en la palabra y que carecen de conocimiento bíblico, no importa que lleguen 10 o 20 años. Recuerden que la madurez espiritual no tiene que ver con los años que llevemos en la iglesia. Tiene que ver con cuánto tiempo nosotros le hemos dedicado realmente a un estudio diligente de la palabra de Dios y cómo es nuestra relación con Él. ¿Cómo termina el pasaje en el 19? Siguiendo con esta denuncia tremenda de la Biblia hacia los falsos maestros, Pedro dice, ojo, estos les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, son esclavos del pecado y te vienen a hablar de libertad. Ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Ofrecen falsas libertades cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción. Los falsos maestros, por tanto, no pueden liberar a nadie del pecado, porque no conocen lo que están predicando. Ellos mismos están atados a la corrupción y al pecado. No se olvide lo que el pecado hace. El pecado engaña. Como yo le decía, el tema de la fornicación. El pecado nubla el entendimiento, quita el juicio. El pecado nos hace creer cosas que de otro modo nunca hubiésemos creído. El pecado nos hace soñar lo imposible, lo necio, ¿sí? Y lo más importante es que el pecado empieza a controlar nuestras vidas, empieza a controlar nuestros corazones y empieza a controlar nuestra mente a tal punto que no nos deja descansar. Por eso la Biblia dice que el que peca es esclavo del pecado. Y el Señor Jesús nos hace libre. ¿Para qué vamos a ir esclavos si el Señor nos hace libre? Mejor ser un esclavo de Cristo que un esclavo del pecado. ¿Cómo concluye este pasaje? Dice, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Mas
les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. O sea, conocer la verdad solo para vivir en violación a ella es peor que vivir en ignorancia. Por eso dice la Biblia que es más grave que usted conozca la verdad y no la haga versus el de afuera que no la conoce. Claro. O sea, conozco la verdad y no lo hago. Entonces, cuanto más sabemos, cuanto más conocemos a Dios, más responsabilidad tenemos. Porque somos responsables de la verdad, lo creamos o no. Porque nuestro nivel de juicio futuro va a aumentar conforme aumenta nuestro conocimiento de la verdad revelada en su palabra. Nunca te olvides que la verdad de Dios te hace libre. La verdad de Dios te permite tener una comunión genuina con Él. La verdad de Dios trae paz real a tu corazón. La verdad de Dios te libra de que seamos idólatras, ¿cierto? Del dinero, del sexo, de la lujuria, de todo aquello que se quiere robar el corazón. Y la verdad de Dios te produce gozo aunque estés pasando por una tremenda circunstancia. Quiero terminar con algo que suena más tremendo todavía. Y termina el apóstol Pedro diciendo en su caso, en el caso de estos, ha sucedido lo que acertadamente afirman los proverbios. ¿Quién busca ese proverbio? Para que vean que la palabra de Dios una sola, no está citando algo al aire. Citó el libro de Números y citó el proverbio. Esto está en los proverbios. En su caso sucedió lo que acertadamente afirman estos proverbios. Y esto es terrible, por favor oremos. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Qué terrible. O sea, imagínate un perro que recién ha sido envenenado, vomita y el perro vuelve y se vuelve a comer ese vómito que está envenenado. ¿Y por qué Pedro está hablando en estas analogías? Porque esa es la mejor comparación para imaginar lo que hace el pecado en tu vida y en la mía. Dejamos el adulterio, dejamos la fornicación. Por eso yo le digo siempre a la gente, y se lo vuelvo a repetir porque les amo. Si avanzaron algo en la vida cristiana, por favor no retrocedan, porque eso es muy peligroso. Es exactamente lo que está diciendo aquí. Ya entendí que tengo que arrepentirme, ya entendí que no adultero, dejé de ser un borracho, un drogadicto, un fornicario. Perfecto. Pero voy a empezar otra vez a probar hacia atrás. Y entonces la Biblia está diciendo, eso es como el perro que vuelve al vómito. O como la puerca que después de ser lavada, Dios mío, vuelve a revolcarse en el barro. Eso es lo más triste. Pero Dios, ¿se entiende? Ya nos ha dado las palabras, los consejos de cómo no volver. Gracias, Evelyn, Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Se da cuenta cómo la palabra de Dios es fabulosa? Está citando un pasaje de Números y está citando un proverbio que dice exactamente lo mismo. La Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Hijos de Dios, ¿es triste venir a Cristo? Confesarle nuestros pecados, que Cristo nos limpie, que nos perdone, le entregamos nuestra vida y cuando empezamos a progresar en nuestra vida, luego de repente, por algo que sucedió, decidimos retroceder, regresar, ir atrás en el compromiso, en la santidad, en todo lo que habíamos avanzado y comenzar a pecar y a desobedecer de nuevo. A esto se refiere el pasaje y por eso es tan fuerte. Para que nosotros tomemos conciencia que eso es justamente lo que Dios no quiere que hagamos. Si el Señor nos limpió, es para vivir en santidad. Si nos costó dejar algo, es para avanzar. Si tomamos un compromiso, es para seguir adelante. Nunca hacia atrás en la escalera de la vida cristiana. Si nos santificamos en algo, voy por el otro paso. Si estoy sirviendo al Señor, nunca dejar de servirlo. Les cuento la cantidad de testimonios que hay de personas que han dejado de servir al Señor, cómo han terminado sus vidas. Por este mismo principio, porque nunca hay que retroceder. Pero el diablo nos engaña y por eso estamos viendo esto, ¿no? Para no ser engañados. Ya si usted es engañado o engañada, es que escuchó al diablo y no al Señor. Quiero terminar con esto que una vez me quedó marcando, o más bien retumbando en mi corazón. Lo escuché en Asmar un día que tuvimos un congreso. Cuando nosotros hacemos esto, es equivalente a decir, Cristo derramó sangre en la cruz
por mis pecados y me perdonó. Cuando yo vuelvo atrás y empiezo a hacer las cosas de antes y ya no tengo el temor de Dios y empiezo a alejarme de Dios y volver al mismo cuento, es equivalente a pisotear la sangre de Jesús y comportarme como un pagano, pero más encima usando el nombre del Señor. Eso lo escuché una vez en Asmari. De verdad que yo me arrodillé esa noche y me puse ahí a llorar en arrepentimiento debajo del kiosco donde se vendían las cosas. Nunca lo había visto así, pero la Biblia dice que es así. Que nosotros podemos pisotear la sangre de Cristo al volver atrás y vivir como paganos, siendo que el Señor ya nos dio nueva vida y ya nos dio una nueva verdad que es su palabra, la única verdad. Gloria a Dios que estamos en esta noche, amada iglesia, y que siempre, por lo menos hasta el día de hoy, no lo sé mañana, pero hasta el día de hoy hay una nueva oportunidad. Incluso ahora, para que nosotros volvamos de nuestros malos caminos, seamos limpiados de nuestros pecados, perdonados una vez más, pero no para retroceder, sino para avanzar. Quiero invitarte a que vayamos en esta noche a Cristo en arrepentimiento y fe. Es bueno que tú ores ahí en tu casa, en tu hogar, y decirle: Señor, perdóname, porque no hay nada mejor que venir aquí delante de ti como iglesia en arrepentimiento, en fe. Ese es el verdadero evangelio, que podemos pedirle perdón, todavía hay gracia de Dios, pero no para jugar con la gracia, dice la Biblia, sino para aprovechar que tan grande es su perdón, que yo me puedo arrepentir en esta noche y cambiar mi vida y decidir sobre muchas cosas de mi vida que me están haciendo retroceder, me están haciendo estancarme, me están haciendo dudar, me están haciendo cuestionarme, me están haciendo pasar por arriba de la palabra de Dios, sabiendo que lo que estoy haciendo está mal. Pero así como Balaam, sabiendo que lo que estaba haciendo estaba mal, él igual siguió adelante por dinero. Qué terrible es que Dios le mandó una burra con voz humana para reprenderlo. Pero Balaam extravió el camino. Aquí la clave es arrepentirse. Él fue un verdadero apóstata. Que Dios nos libre de negar la fe algún día, de apartarnos de sus caminos, por nuestro corazón. No le podemos echar toda la culpa al diablo. Aquí Dios nos está revelando y mostrando lo delicado que es la guerra espiritual, la voz del diablo, las maquinaciones. La tenemos que tener sumamente internalizadas en nuestra vida, pero también tener claro que tenemos un corazón que es engañoso y perverso, que nos estafa, al cual no debemos hacerle caso. Señor, perdónanos en esta noche, porque quizás hemos querido oír cosas dulces. Señor, perdónanos porque como iglesia quizás no somos un ministerio que a lo mejor, y me incluyo, no nos gusta oír la corrección. No nos gusta oír que alguien nos marque el camino. No nos gusta que alguien nos dirija la vida. No nos gusta, Señor. Pero es necesario. Porque tú lo dijiste en Juan también: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas que siguen a Cristo son ovejas que se dejan moldear, que se dejan corregir, que se dejan advertir, que se dejan reprender. Porque saben que detrás de eso está la voz de Dios para guardarles de que no se salgan del camino correcto, el que lleva a la vida eterna y cuyo pastor es el mismo Señor Jesús. Te pedimos perdón, Señor, si como estos falsos maestros eran movidos por el amor al dinero. Señor, que en nuestro corazón nunca esté el amor al dinero, porque esa es raíz de todos los males. Que en nuestro corazón nunca esté la lujuria metida, Señor, para perder el camino. Hay gente que no mide las consecuencias, que piensa que, Señor, tener sexo libre y hacer lo que quieran no les va a traer consecuencias. Abusan de tu misericordia. Cuando lo que tú nos estás diciendo en esta noche es que por supuesto no vienes a condenarnos, pero vienes a decirnos acerca de esos pecados. Como dice Hechos, tú mandas en todo el mundo que cada ser humano delante de Dios se arrepienta. Y eso es lo que queremos, Señor. Las falsas iglesias, los falsos maestros no hablan de arrepentimiento. Solo una iglesia verdadera puede hablar y enfatizar constantemente el arrepentimiento y el pecado, porque de eso se trata el Evangelio de Cristo.
que vivamos en arrepentimiento hasta el último día para que nadie se pierda. Señor, te damos gracias porque tú nos estás hablando verdad. Tú has dejado aquí registrado en tu palabra cosas para bien de nosotros, para protección de nosotros. Te oramos por aquellos que han sido engañados en este tiempo, que aún predicándoles esta serie, se han dejado engañar. Y uno puede decir, ¿pero cómo? Para que veamos la gravedad y la sensibilidad que esto tiene delante de los hombres y las mujeres. Gente que escuchando tu consejo, tu advertencia, tu guía, no ha prestado oído a esa advertencia y se ha dejado engañar para ir tras otros dioses, otros caminos. O como dice Pedro, detrás de los placeres de este mundo, extraviando el camino del Señor. Oh Señor, qué terrible es una eternidad sin ti. Nos arrepentimos en este día porque queremos cambiar. Queremos ir adelante. No queremos ser como el perro que vuelve a su vómito, ni como la puerca que después de haber sido recién lavada se revuelca en el lodo y no se da ni cuenta. Líbranos, Dios, como iglesia, líbranos. Si hay alguna persona acá que está en eso, líbrala, Señor. Líbrala, límpiala. Límpiala, Señor. Límpianos, Señor, en esta noche, límpianos de toda inmundicia, de todo pecado. Porque tú vienes por una novia santa, blanca, sin manchas, sin arrugas. Esa novia que tú ya limpiaste, no para que volviera a embarrarse, sino esa novia que se mantiene con el vestido precioso, resplandeciente, porque está esperando a su novio. Nosotros somos la iglesia y nosotros debemos santificarnos con ese vestido, esperándote a ti, sabiendo que tú vendrás un día por nosotros. Te bendigo, Dios. No hay mayor privilegio que conocerte. No hay mayor bendición que conocer al Dios de la gloria, que conocer su verdad, que conocer tu palabra. Porque tú eres la verdad. Tu palabra es verdad. Te alabamos en esta noche y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.